Estás escuchando La Palabra, cada capítulo un tema y una conversación diferente sobre nuestra identidad. Hablemos de nuestro trato hacia los pueblos originarios. Usemos la palabra para aprender sobre nuestra diversidad cultural. Conversemos sobre medio ambiente y turismo sustentable. En esta ocasión aprenderemos de un dirigente mapuche pehuenche. Escucharemos a Andrés Puelma, un dirigente del Alto Biobío que tiene mucho que decir. Esto es La Palabra. Bienvenidos y bienvenidas. Estás escuchando La Palabra, cada capítulo un tema y una conversación diferente sobre nuestra identidad, con el respaldo del programa DIV, Diálogos Interculturales del Biobío, Gobierno Regional del Biobío y Centro de Estudios Territoriales e Interdisciplinarios Universidad del Biobío. La Palabra, un aporte al diálogo, al entendimiento y la cohesión social. Conducen Karin Molfinqueo y Rodrigo Romero. Mari Lamien, Chumbeleimi, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás tú, Rodrigo? Kumei. Mari, muy bien, Mari. A todos, Mari Compuché, contento ya de estar en nuestro quinto capítulo de La Palabra, así que te envío un gran abrazo, Karin, y cada día más optimista de que las personas puedan irse conociendo, ¿cierto? Al vecino, a gente que habita este territorio donde hay un conflicto innegable, pero que también muchos creemos que tiene solución a través de conocerse y a través de dialogar. Así es, fíjate que ha sido muy productiva todo este ciclo de podcast donde hemos conocido a tremendos líderes, tanto jóvenes, mujeres, autoridades ancestrales, así que realmente enriquecedor. Y para aquel Lamien que quiera escuchar también, los otros podcasts están ahí alojados para poder ir en secuencia, digamos, entregando este kimun que estamos entregando cada día. Lapalabra.cl, también en DIV, Diálogos Interculturales Biobío.cl, y todas las plataformas que están en nuestras redes sociales de Spotify, Facebook, Evox, Instagram, Facebook y también en YouTube. Con estos líderes que tú mencionabas que no solo hablan muy bien, ¿cierto? Y se expresan, sino que también escuchan muy bien. Y hemos sido testigos de eso durante el rodaje de un documental que estamos realizando, que también se llama La Palabra, obviamente. Es coherente con nuestro mensaje. Y en este documental hemos visto cómo el invitado de hoy, Andrés Puelma, dialoga con sectores que son, a veces uno los puede ver muy distintos a ellos, como son, por ejemplo, una hidroeléctrica, o sectores forestales, de contratistas, o incluso víctimas de ataques, digamos, y de la violencia, lo cual a nosotros, Karin, también nos abre mucho la curiosidad, ¿cierto?, de por qué estas personas se atreven a cruzar el puente, escuchar y en el fondo tratar de comprender y entender el conflicto, por qué lo sufren, ¿cierto? Tratar de entender qué acuerdos mínimos se pueden en algún momento llegar a lograr. Y hay esperanzas, muchas esperanzas para que eso en algún minuto suceda, querido Rodrigo. Yo por lo menos las tengo. Así es que, ¿vamos con el invitado? Andrés Puelma Huenchucán, un dirigente pehuenche que vive en la montaña, más allá del Alto Biobío, 2 horas más allá, manejando por las curvas de la cordillera de los Andes hasta la laguna El Barco, donde vive junto a mucha gente mapuche y muchas familias que fueron reubicadas tras la construcción de 3 represas hidroeléctricas en el Alto Biobío en los años 90. En ese mismo territorio, durante un amanecer, nos recibe Andrés Puelma para conversar con La Palabra. Bueno, Andrés, muchas gracias por conversar con nosotros. Primero nos gustaría que te presentaras, ¿cierto? Que nos contaras
Cuéntanos quién eres tú, cuál es tu territorio, cuéntanos un poquito de tu historia de vida para presentarte. Marmarí, con Puché, con Pupeñí, con Pulamien. Mi nombre es Andrés Puelma, vengo de la comunidad indígena de la comunidad del Barco, de Alto Biobío. Eh, bueno, desde muy niño fui relocalizado también por todas las centrales hidroeléctricas que se construyeron un poco más abajo en la comunidad de Ralcolepoy, y desde ahí fui relocalizado a la comunidad del Barco, donde estoy actualmente. ¿Y qué te lleva, Andrés, a sumarte a estos esfuerzos del diálogo y a involucrarte como en estas causas, en estos esfuerzos que se están haciendo? Creo que es un mecanismo y un esfuerzo que se está realizando a nivel regional súper importante, súper valorable, y es algo que se necesita actualmente, donde las partes y los diferentes actores comiencen a juntarse y a visualizar cosas en común que pueden solucionar. Eh, Creo que ese es el espíritu y es lo más, lo más valorable de este proceso, y creo que hay que seguir impulsándolo y seguir reforzándolo. A tu juicio, Andrés, ¿cuál es el principal conflicto que tiene actualmente el sur de Chile y parte de Argentina con sus pueblos originarios? Creo que el pueblo mapuche, por ejemplo, es parte de la tierra, ¿cierto? Y lo que más le falta al pueblo es la tierra, que es el principal conflicto, el agua, ¿ya? Creo que son ambas cosas que, como la piedra angular de todo esto, que desata una reacción por parte de la sociedad mapuche que quiere de alguna forma poder recuperar y poder conversar en torno a este tipo de cosas. Y en ese sentido, ¿cómo valoran esto de haber sentado en una mesa a personas tan distintas, ¿cierto? Porque hay empresarios, forestales, agricultores. ¿Cómo ven que ha avanzado toda esa mezcolanza, digamos, de personas y de personalidades? Claro, creo que es súper importante sentar a todos los actores, ¿ya? Y colocar al mismo nivel a todos, tanto empresarios, el mundo público, comunidades, la academia. Creo que todos de alguna forma somos responsables de poder construir una región mucho más enlazada, mucho más articulada, ¿cierto? Donde podamos también dejarle a las futuras generaciones una región que dé gusto vivir, una región próspera, y que permita de alguna forma un desarrollo integral de las personas, de una sociedad completa también. Así que yo creo que eso es una muy buena instancia donde todos los actores están dispuestos a dialogar, estén dispuestos a encontrar puntos en común. ¿Y este proceso cómo debiera concluir o no debiera concluir? Va a ser un proceso, obviamente va a ser un proceso también súper no corto, ¿ya? Porque hay mucha también desconfianza de todas partes. Creo que hay que ir ganándose primero esos espacios, y eso lo da el diálogo, lo da la conversación, de irse soltando un poco de qué forma poder mejorar la situación, poder encontrar puntos en común, como lo había dicho. Y, y creo que si seguimos por la misma senda, creo que vamos a lograr cosas súper importantes, súper valorables, ¿ya? Y que va a permitir de alguna forma articularnos todos, ¿verdad? Todos los actores, y poder llegar a construir una región más sólida y más próspera. Te quería preguntar en base a eso mismo, a repetir un poco conceptos de con qué soñamos, con qué sueñan, cuál es el anhelo, digamos, qué te gustaría que ocurriera con las personas, con la región, con la tierra. Creo que tenemos que buscar formas de hacer las cosas, tenemos que diferenciarnos de las demás regiones, tenemos que contribuir a una forma de trabajar dentro de la región que cuide el agua, que cuide la tierra, ¿cierto? Una forma sustentable, que todos tengamos esa mirada de cuidado, porque los recursos no son eternos. El agua, hemos tenido muchos problemas en comunidades también con el agua, se están agotando las fuentes de agua, y creo que tenemos que todos como región, todos los actores estar conscientes de eso y poder establecer un
un tipo de desarrollo que sea consciente y que esté también donde se escuchan a los pueblos, que los pueblos tienen mucho que decir. Creo que están muy conectados también con el cuidado del medio ambiente y tienen mucho que aportar en cuanto a esto. Así que Estás escuchando La Palabra. Andrés, y en ese decir, ¿qué importancia tiene la escucha, cierto? Y la palabra, sobre todo. mm, em, la escucha es súper importante, la escucha activa. Creo que es algo que nos falta a todas las personas, a nivel de sociedad también, de escucharnos y poder entender la forma de pensar de cada uno. Podemos pensar muy distintos, pero vivimos en una región y tenemos que ver de qué forma llegamos a tener un idioma común que nos identifique a todos eh, y poder llegar a ser una sociedad también estable, ¿ya? Pero eso lo logra todo este proceso, el diálogo. El diálogo desata cosas positivas y que pueden ser también un detonador de cosas que pueda establecer una región que se diferencie de todo Chile, una región muy próspera. Ahora, culturalmente la palabra es muy importante en el mundo mapuche, ¿no? La palabra empeñada, me refiero, hay todo un concepto aplicable ahí a la palabra, ¿no? Claro, eso en muchas partes aún se mantiene. Es algo que se diferencia también de la cultura occidental, ¿cierto? Donde muchas veces no hay papeles de por medio, donde la palabra es la que tiene que prevalecer, es la que tiene que respetarse, y eso es algo que hay que compartirlo, es algo que todos los actores tienen que saber y que este proceso de diálogo se va a plasmar, yo creo, demasiado, se va a plasmar muy bien. Perfecto, Ben. Exacto, ahí. Qué interesante entrevista, querido Rodrigo. Fíjate que este líder del etnoturismo con el Camping Laguna El Barco, nuestro querido Andrés, una persona muy, muy humilde, con un discurso muy tranquilo y mesurado. Él dice que a pesar de que vivió desde su niñez la instalación de las hidroeléctricas, reconoce también que se tiene que desarrollar un trabajo, y esto que se está haciendo a través del programa DIP, de reunirse, es para visualizar cosas en común. Todos tenemos cosas en común. Por eso la importancia de seguir impulsando este tipo de iniciativas, de dialogar, de conversar a través de la palabra. Fíjate que cuando se le pregunta a él sobre el principal conflicto, él señala dos aspectos importantes que para el mapuche son lo ñen, como el poder, la tierra y el agua, fíjate, Rodrigo, como una piedra angular, que son los elementos que tenemos en común, porque también para la sociedad chilena la tierra y el agua también son importantes. Es un tema que estamos hablando en la actualidad, son temas en común, como dice Andrés, donde reacciona también nuestra sociedad mapuche. No tener agua, no tener tierra, para el mapuche es pobreza. Entonces el agua para nuestra cultura mapuche representa la principal fuente de vida, cargada del espíritu, del Nehuen. El agua es la savia, fíjate, de la tierra, o de la ñuque mapu, es lo que yo entiendo de lo que mis ancestros me lo han dicho. El co es un tremendo valor estratégico en la organización, además del territorio. Eso lo plasma en esta tremenda entrevista que nos da Andrés, y donde también nos hace un llamado a respetarnos, a respetar la naturaleza, porque nosotros todos somos parte de ella. La tierra es el principal sustento, y fíjate que al morir nos devolvemos al vientre de la ñuque mapu. Y eso está dentro de nuestra cosmovisión. Por ello es importante sentarse en la mesa, dice Andrés, con todos y por igual, porque todos somos responsables.
de mantener el desarrollo social sustentable. El concepto sustentable, Rodrigo, es muy importante para este agrónomo, Andrés, en el proceso que se realiza a través de estos diálogos para así generar la confianza. Otro concepto importante, la confianza, y promover la sustentabilidad, además, que es el sueño a futuro de Andrés, para poder diferenciar esta región como cuidadores del agua y de la tierra. ¿Te lo puedes imaginar tú, Rodrigo? Ser cuidadores del agua y de la tierra. Feley Mai, como dicen, o Beli Beli, como dicen también los amigos pehuenches. En vez de Feley, dicen Beli Beli, en el territorio donde vive Andrés, que es hermoso, la verdad, con algunas fuentes de agua naturales que están en la cordillera y donde lamentablemente quedaron muchas familias muy arrinconadas para seguir desarrollando prácticas ancestrales como las veranadas, por ejemplo, o la misma recolección del guilliu, ¿cierto? Del pehuen, el fruto de la araucaria, que más allá de lo identitario, ¿cierto? Es también una forma de sustento para muchas de las personas que viven ahí y donde, recordemos, las oportunidades laborales o los recursos de prosperar no abundan. Mucho menos la conectividad o las facilidades. Son lugares muy duros, muy rudos, muy aislados, fríos, calurosos en verano seco, y donde tener pan no es algo sencillo. Así que ellos desarrollen una forma sustentable de mirar el medio ambiente, de contemplar la naturaleza en armonía con ella, es una solución justamente en base a la Mapu. Y siempre un agrado estar en el barco, aunque el pique es largo, pero un agrado estar con sus representantes y con la política y con las buenas artes que tiene Andrés para escuchar y para comunicarse. Eso es súper importante, Rodrigo, cuando él habla de escuchar. Fíjate que escuchar es una estrategia de comunicación, la escucha activa, él lo dice en esta entrevista, y se refiere a escuchar con conciencia plena en el mensaje del interlocutor, y eso también genera confianza. Él habla de varios conceptos que a mí me llamaron la atención: la confianza, la escucha activa, y la escucha activa para poder comprender el aporte del desarrollo en las relaciones humanas sólidas. Entonces, él lo que quiere en el fondo es destacar que para el pueblo mapuche, la ñuque mapu, el agua, el co, es muy importante, pero se puede desarrollar una economía sustentable con estos dos ámbitos. Es decir, el concepto de desarrollo mapuche, querido Rodrigo, es distinto al concepto de desarrollo, digamos, de la sociedad mayor, por decirlo de alguna manera. Entonces, por eso es importante escucharnos en esta escucha activa, de poder comprender al otro por qué. ¿Por qué para el mapuche el desarrollo es distinto al de la sociedad mayor? Y en eso, digamos, él como un joven mapuche nos destaca, nos entrega un tremendo testimonio de vida de lo que él está haciendo también en su LOF, en su territorio. Bueno, por eso un podcast, por eso estamos a través de esta herramienta de escucha, donde cada chilena y cada chileno debiera encontrar un mensaje que lo identifique. Somos muchos quienes creemos que en la cultura mapuche está el eslabón perdido de la identidad chilena, de la chilenidad. Todos creemos que la chilenidad ha veces está resumida a un guaso, a una espuela, pero también dentro de toda esa diversidad cultural, ¿cierto?, de que hoy día ha revivido o está en cierta medida revisitándose, porque siempre ha existido, está la cultura mapuche, que es la identitaria y la más antigua, digamos, y la que ha cuidado este territorio, como tú decías, como guardián de naturaleza durante muchos siglos antes de que los europeos chocaran, digamos, con esta nueva realidad de que habían
más seres humanos y habían recursos, digamos, a este otro lado, recursos naturales. Y es increíble que 500 años después se surja una problemática como la que tuvimos, de que a través del mismo reinado español se construyan y se apoyen 3 represas hidroeléctricas y se comienza a inundar esos territorios. Es una historia que ya está contada, digamos, en documentales, pero que Andrés es una de las personas que la sufrió en carne propia. Y él es como el ave fénix, revive igual, como todo mapuche, revive y hoy día está haciendo un tremendo aporte en estos diálogos con la palabra. Oye, ¿y sabes qué? Hay una cosa que también él dijo fuera de entrevista. Él habla de que todos tenemos que sentarnos a dialogar, a conversar con esta escucha activa, que es una estrategia comunicacional. Pero dice, en algún minuto, querido Rodrigo, tenemos que todos sentarnos a escuchar. ¿Por qué? Por el cambio climático, que es importante. Esto ya es una realidad, nos está acechando. Y los pueblos originarios, el pueblo mapuche en este caso, tiene muchas cosas que decir, eso lo dijo él. Así es que un llamado también a la mien que está ahí escuchando, al compuche que está escuchando, que en algún minuto tenemos que sentarnos a conversar sobre el cambio climático. El gran tema. Siempre, sí. Pero tenemos otro invitado para nuestra próxima edición. Lo mejor está al final, le decía yo, con Sandra Salamanca Ríos, mapuche champurria. Porque no es necesario vivir en el campo, hablar el idioma o tener el apellido mapuche. Amar este planeta y todas sus formas de vida es gratis. Lo dice una académica cuyo poder femenino derriba cualquier paradigma identitario. Una nueva voz, sabia e inquieta, provocadora y reflexiva. Y con Sandra Salamanca, nuestra querida mapuche champurria, ella se autodenomina así, queremos despedir esta edición, querido Rodrigo, para poder escucharla prontamente y que esté con nosotros entregando también su Nehuen, su Kimun, a través de este medio. Sí, muchas gracias a todos quienes nos escucharon hasta el final. Recuerden compartir, darle me gusta y todas esas cosas que se usan en redes sociales y lenguaje digital. Peucayal la miel. Peucayal, Cari, nos vemos en el próximo capítulo de La Palabra. La Palabra. Cada capítulo un tema y una conversación diferente sobre nuestra identidad, con el respaldo del programa DIV, Diálogos Interculturales del Biobío, Gobierno Regional del Biobío y Centro de Estudios Territoriales e Interdisciplinarios Universidad del Biobío. La Palabra, un aporte al diálogo, al entendimiento y la cohesión social.